Hola, mi nombre es Vitrax y te vengo a presentar un nuevo vídeo para el canal, así que acompáñame a verlo. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Monster Hunter, compañeros cazadores. Y es que el día de hoy les vengo a hablar de 4 cosas que pueden llegar a Monster Hunter 6. Pero tomando en cuenta el video anterior, en una entrevista con el productor de la saga nos mencionó que la saga siempre va evolucionando y sobre todo se va adaptando al nuevo público. Tal vez esto les gusta a algunos jugadores y a otros no, ya que estos cambios se realizan para poder atraer a otros jugadores a la saga. Por lo tanto, es casi seguro que el siguiente juego de Monster Hunter será más simplificado para este público sin descuidar su esencia. Así que comencemos. Y en primer lugar están las armaduras. Cambios en las armaduras. Esto posiblemente no les gusta a muchas personas, pero la evolución se va contando a partir de Work, ya que Rise, por lo que hemos visto en la entrevista, está tomado para un público mucho más pasajero. Es un juego mucho más rápido y está sintetizado para tener un juego rápido sin meterse tanto al tema del farmeo. Y tomando como Word de referencia, normalmente cuando tú ibas mejorando una armadura, siempre crafteabas con partes de monstruos. Y con 2 monstruos ya tendrías la armadura completa. Realmente no hay mucha complejidad al momento de hacer una armadura. Pero en una de las cosas que se hacía mucho más fácil es mejorar la armadura. Simplemente usabas esferas de armadura y automáticamente las subías de defensa. Esto podría cambiar y se podría convertir en el nuevo método que tiene Monster Hunter Now, en el cual tengas que volver a farmear al monstruo y así poder aumentar el poder de la armadura. Y ya viendo que esto funciona bastante bien en Monster Hunter Now, posiblemente lo implementen en el siguiente Monster Hunter. En segundo lugar tenemos los eventos. Y como ya vimos que en Monster Hunter Now tenemos eventos cada mes, nos dan los eventos que van a venir durante el mes y aquí podemos ver monstruos únicos que van a venir en los eventos. Esto hace que la gente entre a jugar durante una semana y pueda sacar armas y armaduras exclusivas. Que esto posiblemente pueda llegar más adelante, pero básicamente obliga al jugador a que juegue para poder obtener eso durante una semana. Esto sería muy bueno si se implementara en el siguiente Monster Hunter, ya que tendría a la gente activa durante más tiempo. Obviamente estos tipos de eventos serían 2 eventos que vengan con cosas nuevas y 2 eventos reciclados. Así que esto sería buena idea que venga en el siguiente Monster Hunter. En tercer lugar tenemos los movimientos. Aquí vamos a hablar del esquive perfecto. Sabemos que en Monster Hunter Rise han metido una especie de counter. El tema del counter es una recompensa por habilidad. Esto quiere decir que si tú sabes bien los movimientos del monstruo correctamente, pues tienes una especie de daño extra por haber calculado bien los movimientos. Por lo tanto se considera un movimiento de habilidad del jugador. Por lo tanto ha sido muy buena intersección en la parte de Monster Hunter Rise. En Monster Hunter Now, si tú esquivas de forma perfecta, te sale una animación para poder acertar un golpe con un bono extra de daño. Esto sería muy bueno que lo implementaran en el siguiente juego de Monster Hunter. Y por último tenemos el cuarto lugar, que son los estados. En Monster Hunter ha cambiado completamente la forma en la que se mueven los estados. Ahora la parálisis, mientras el monstruo esté paralizado, tienes un 10% más de aumento de daño. Y el veneno se está calculando de forma muy distinta. Al parecer no se tiene la fórmula correcta. Se está calculando dependiendo el daño total. Por lo tanto tienes un daño considerable de veneno, cosa que en antiguos Monster Hunter se manejaba de forma distinta. Así que posiblemente vemos una reestructuración de los estados, ya que le darán mayor uso y podría servir como estrategia para diferentes cacerías. Así que posiblemente veamos un cambio en los estados en el siguiente juego de la saga Monster Hunter. Bueno, compañeros cazadores,
¿Ustedes qué piensan de los posibles cambios de Monster Hunter? Dejen sus comentarios, suscríbanse y dejen su hermoso like, ya que estaremos trayendo más contenido de Monster Hunter. Gracias por ver y hasta luego.